están bien todos? Mi deseo es que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir con el estudio de Apocalipsis, así es que póngase cómodo que ahí va. Estamos en la división 10, el juicio tanto de la Babilonia religiosa como de la Babilonia política. Vamos a ver ya el segundo punto de esta división, que se titula El poder tras la Babilonia religiosa, tras la falsa religión, la bestia o el anticristo. ¿Listos? Entonces vamos a leer Apocalipsis 17 del 7 al 18. Dice: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sientan la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta es la palabra de Dios. A manera de introducción, en el fin de los tiempos, Jesucristo volverá nuevamente a la tierra. Volverá para establecer justicia en la tierra. Traerá la sociedad y el gobierno perfecto e ideales, y la adoración pura y el servicio a Dios. Pero antes de hacerlo, tiene que destruir todo lo impío y malo de este mundo. La justicia no puede coexistir con lo impío y lo malo. Esto también significa que toda falsa religión también debe ser destruida. Este es el tema de este pasaje: la destrucción de la Babilonia religiosa, de la falsa religión del mundo. Recuerde, habrá una religión mundial en el fin de los tiempos. La adoración del Estado y su dirigente, el anticristo. A todos se les requerirá por ley que den su primera lealtad al Estado. De lo contrario, enfrentarán la muerte. Esta religión mundial, esta adoración del gobierno y de su dirigente, es lo que se quiere significar por Babilonia religiosa. Este pasaje es el juicio de la Babilonia religiosa, de la falsa religión. Vamos a ver 3 puntos aquí. Primeramente, el misterio y los detalles dados. En segundo lugar, la fuente del poder de la Babilonia religiosa, la bestia o el anticristo. Y en tercer lugar, la destrucción de la Babilonia religiosa
o falsa religión. Amén. Entonces vamos con el primer punto, el misterio y los detalles dados. Dice así el versículo 7 de Apocalipsis. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La Babilonia religiosa, es decir, la falsa religión, es un misterio. Cómo un grupo de personas puede proclamar, creer y seguir a Dios y aún así honrar y colocar a los dirigentes, los gobiernos, los estados, las doctrinas y los rituales por sobre Dios. Es un misterio. Es una hipocresía, es un fraude y una religión falsa, como un grupo de gente puede proclamar, creer y seguir a Dios y aún así asesinar a millones de personas, porque la gente no cree lo mismo que ellos. Es un misterio. Es una hipocresía, un fraude y una religión falsa, sin embargo. Eso es exactamente lo que Juan presenció. Él vio una imagen de cómo será la falsa religión en los últimos días de la historia mundial. Y la imagen era horrible. La religión de los últimos días unirá sus manos con el gobierno del anticristo y la falsa religión barrerá el mundo. Juan vio que la mayor parte del mundo será reducida por la atracción de la falsa religión y la mayoría adorará al gobierno como el gran proveedor y protector de la sociedad. También presenció que la Babilonia religiosa o la falsa religión asesinará a millones y millones de personas porque se rehusarán a colocar al Estado y la sociedad secular antes que su propia religión. Él vio que entre estos millones habrá una gran multitud de creyentes genuinos y verdaderos. Viendo todo esto, Juan quedó en estado de asombro y confusión, preguntándose cómo algo así podría suceder. Mientras estaba ahí algo impactado, el ángel se le acercó y le dijo a Juan que ahora le revelaría el misterio y los detalles de la Babilonia religiosa. Bien, entonces pasamos rápidamente al punto 2. La fuente del poder de la Babilonia religiosa, la bestia o el anticristo. Leemos Apocalipsis 17, del 7 al 15. Dice así la palabra del Señor. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto es lo que dice la palabra de Dios. En el fin de los tiempos, la fuente de poder de la falsa religión será la bestia o el anticristo. Note,
Prácticamente todos los hechos dados en estos versículos han sido cubiertos en notas anteriores. Cuando esto se aplica, no hay necesidad de repetir la discusión. Por lo tanto, se dará una breve explicación y luego la nota donde se puede encontrar un tratamiento más detallado. Primeramente está la grandeza de la bestia que apoya la falsa religión, la grandeza del anticristo. Aquí vemos primeramente que está el gran poder terrenal del anticristo, 7 cabezas y 10 cuernos. El anticristo tendrá 7 cabezas o 7 gobiernos que voluntariamente se someterán a su gobierno. Pero también tendrá el poder de 10 cuernos o gobiernos que lo apoyan. ¿Cómo? Cuando primero acceda al poder, probablemente marche en contra de estos 3 gobiernos y los conquiste y los absorba en su propio gobierno o nación. Estos 3 más los 7 que voluntariamente se someterán a su reinado, le darán el poder de 10 naciones. Imagina el gran poder terrenal que tendrá el anticristo al gobernar sobre todas estas naciones e imperios. La falsa religión del fin de los tiempos tendrá un gran poder tras ello. Otro punto aquí vemos que está el poder sobrenatural del anticristo. Él saldrá del abismo, la verdadera encarnación de la maldad, o bien estará imbuido de algún poderoso espíritu maligno del abismo. Otro punto está el final o el destino del anticristo, perdición, apoleian. La palabra significa ser destruido, perder el propio bienestar, estar arruinado y tener una existencia sin valor. Así va a quedar. No significa que una persona deje de existir, significa que una persona será destruida, devastada y condenada a una existencia sin valor. Él sufrirá pérdida, destrucción y ruina por los siglos de los siglos. Aquí hay un pensamiento. Independientemente de cuán grande sea una persona, si no conoce a Jesucristo enfrentará la perdición. El anticristo será un gran hombre a los ojos del mundo. Gobernará todo el mundo, pero estará destinado. Todo porque nunca dio su vida y su corazón a Jesucristo, independientemente de quién sea. La persona, si es un enemigo de la cruz, será destruido. No importa quién sea, ya sea de afuera o de adentro de la iglesia, sufrirá la perdición, es decir, la destrucción. ¿Quién es un enemigo de la cruz? ¿Saben quién es? La persona, primeramente, que rechaza la cruz de Cristo como el único camino a Dios. También la persona que no acepta la muerte de Cristo como pago de sus pecados. También la persona que no cree que Cristo murió por él, es decir, como castigo por sus transgresiones. También la persona que no cree que la pena por su imperfección fue cargada por Cristo en la cruz. También que no se acerca a Dios diciendo que viene por la muerte de Cristo, es decir, que quiere que Dios lo acepte en la muerte de Cristo. También que reclama que hay otras formas de acercarse a Dios, otras que no son la cruz de Cristo. También que considera que la cruz de Cristo es una tontería. También que se opone y maldice a Cristo y a su cruz. También esta persona cree que persigue e intenta deshacerse de Cristo y de su cruz. También que niega y cuestiona que Cristo haya muerto por sus pecados. No creo que Jesucristo haya muerto, dice. En Mateo 25, versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es lo que dice la palabra del Señor. También en Romanos capítulo 2, versículo del 8 al 9 dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo
el judío primeramente y también el griego. En 2 de Tesalonicenses 1, del 7 al 9 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así serán estas personas. Y Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es lo que dice la palabra del Señor. Otro punto aquí, punto D. El efecto del anticristo. Él asombrará al mundo. Este es el poder de la bestia que apoya la Babilonia religiosa o la falsa religión. El poder es fenomenal. Note 4 hechos aquí. Primeramente, vemos que la bestia o el anticristo puede ser comprendido solo por creyentes con mentalidad espiritual. En segundo lugar, el gran poder terrenal del anticristo se sienta sobre 7 montañas y comprende 7 grandes reinos. También, en tercer lugar, el gran poder sobrenatural del anticristo será la encarnación total de la maldad. La bestia o el anticristo atraviesa 3 etapas. Tuvo existencia en el pasado, pero deja de existir por un tiempo. Luego asciende del abismo, es decir, o se llena de un espíritu maligno o bien es una encarnación de la maldad satánica como jamás se ha visto. Él es la bestia, el octavo regidor. Es uno de los 7 gobernadores originales. Él va a experimentarlos las 2 etapas de la existencia y la segunda etapa será una plena encarnación del mal. Él personificará e incluirá todos los rasgos de terror de los imperios antiguos. También está el gran reinado del anticristo. Sus 10 cuernos son 10 reinos. Estos 10 reinos estarán bajo el poder del anticristo y formarán una gran alianza con él. Otro punto aquí está el terrible propósito del anticristo y su alianza: hacer la guerra contra el Cordero, el Señor Jesucristo. Ese era su propósito. Aquí hay un estudio a fondo. Vamos a ver un poquito. Apocalipsis 17, del 9 al 10. El anticristo, el fin de los tiempos. Muchos dicen que las 7 montañas o 7 cabezas se refieren a Roma. Esto es en el fin de los tiempos. La Babilonia religiosa o la falsa religión tendrá asiento en Roma. Esto es porque Roma fue conocida en tiempos antiguos como la ciudad de las 7 colinas. Pero note, esto no es lo que Juan dice. Él dice claramente que las 7 cabezas representan 7 reyes o gobiernos. Por 10 montañas, él quiere significar que la falsa religión se asienta sobre 7 reinos o imperios que tienen un poder pleno y completo. Note que las 7 montañas y 7 cabezas significan 7 reyes de reinos e imperios. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. ¿Quiénes son estos reyes, o reinos, o imperios? Hay varias ideas, pero las escrituras no identifican a estos reyes. La mejor manera de describir quiénes son es buscar en el Antiguo Testamento y anotar los reyes o imperios que se opusieron al pueblo de Dios. Una vez hecho esto, los siguientes imperios parecen ser la respuesta más lógica. 5
de los reyes o imperios han caído, es decir, ya no existen. Parece tratarse de Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Uno de los reinos todavía permanece, es decir, permanece y continúa existiendo a lo largo de los siglos. Se trataría de Roma y los rasgos de Roma que han seguido a lo largo de los siglos. Rasgos que existen en los cuerpos gobernantes y legislaturas del gobierno, en los gobiernos representativos y en las leyes de las naciones, y en la religión de la Roma papal. Un rey o reinado todavía no ha llegado. Esto se referiría a un renacimiento del Imperio Romano o de muchas de las naciones que formaban parte del imperio romano. El anticristo abrazaría a los rasgos de los imperios y regiría sobre ellos. Sería el octavo gobernador mencionado en el versículo 11. Esta es la manera de un estudio a fondo. Ahora pasamos al punto 3, la destrucción de la Babilonia religiosa o la falsa religión. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 17, versículo del 15 al 18. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el anticristo y su alianza política gira nuevamente el movimiento religioso de Babilonia. Recuerde, la religión será utilizada por el anticristo para ganar y mantener la lealtad de las masas de todo el mundo. Se establecerá una religión estatal. Todo ciudadano será forzado a dar su primera lealtad al Estado. Será el Estado el que le dé tanto a la gente, por lo tanto, el Estado esperará la primera lealtad. Pero note, el anticristo y el gobierno se volverán en contra de la religión y prácticamente la destruirán. Note 3 hechos aquí significativos. Primeramente, la Babilonia religiosa o falsa religión ganará un poder enorme en el fin de los tiempos. La religión se sentará, es decir, se apoyará en multitudes y naciones y lenguas. La idea es que prácticamente todos adorarán a la imagen de la bestia o del Estado en el fin de los tiempos. En segundo lugar, la Babilonia religiosa o falsa religión es prácticamente destruida por el anticristo y su alianza. ¿Por qué? La respuesta se da en el punto anterior. Poder y dinero. Imagine todo el dinero que cuesta mantener una religión mundial. Todo el control y el personal necesario y las oficinas y otros recursos para supervisar y asegurarse de que los ciudadanos muestren lealtad al Estado. Imagine también toda la riqueza que poseería una religión mundial a través de la contribución o contribuciones y de las propiedades que poseería. Recuerde la devastación que sucede en el mundo durante la Gran Tribulación. El costo enorme y las grandes sumas de dinero necesarias para satisfacer las necesidades de ciudades y naciones. Una vez que el anticristo y su Estado han logrado comprometer a la gente con el Estado, ya no necesitarán la religión. El Estado tendrá la lealtad de la gente. Lo que no tendrá es el dinero y la riqueza de la religión. Por lo tanto, destruirá la religión por su riqueza y poder,
Y note exactamente qué se dice. Primeramente, que el Estado odiaría la Babilonia religiosa. La religión ya habrá servido su propósito. El Estado ahora quiere un control pleno y completo de la gente y de la riqueza. También el Estado desolará a la Babilonia religiosa. Se le robará a la religión todo su dinero, riqueza, propiedad y tenencias. También el Estado desnudará a la Babilonia religiosa. Expondrá sus corrupciones a la vista pública, demostrando por qué la religión debe ser destruida. El Estado devorará su carne, la consumirá y tomará todo lo que valga la pena y sea beneficioso para el Estado. Lo que beneficie al Estado, la lealtad de la gente y la riqueza será consumido por el Estado. El Estado quemará la religión con fuego. No quedará nada más que cenizas. En tercer lugar, la Babilonia religiosa será destruida por Dios. En el análisis final, Dios es el que hará que se destruya la falsa religión. Dios plantará la idea de destruir a la Babilonia religiosa en la mente del anticristo. Luego Dios hará que los otros 10 gobiernos lo apoyen. Y la falsa religión, la Babilonia religiosa, será borrada de la faz de la tierra para siempre. Note cuán claramente se identifica la Babilonia religiosa en el versículo 18. La mujer, la Babilonia religiosa, la religión del Estado es la gran ciudad que reina sobre los dirigentes del mundo. La religión, la falsa religión, será el poder que obtiene y mantiene la lealtad de las personas al Estado. Pero una vez logrado su propósito, una vez que las personas sean leales al Estado, ya no hay más necesidad de religión. El Estado tendrá entonces el poder total, el control y la riqueza de la Babilonia religiosa. Dios es el que hizo para que esta religión, la Babilonia religiosa, la falsa religión, sea destruido. ¿A quién usó? Al anticristo. Entonces Dios estaba ahí moviendo los hilos. El anticristo entonces destruyó completamente a toda la religión falsa. Entonces ahí, hermanos, nos quedamos en este estudio. Quiero decirles, hermanos, de que nosotros no servimos ni somos religiosos ni servimos a una religión. Nosotros somos creyentes. Nosotros tenemos una relación personal con Cristo, no una religión. Gracias a Dios que tú y yo entendemos y comprendemos. Ahora el Señor nos ha revelado de que en los postreros tiempos o en los últimos tiempos, en la gran tribulación, se va a levantar una religión a nivel mundial. Y esa religión va a hacer que todo el mundo pueda adorar al Estado. Una vez que el Estado, que está gobernado por el anticristo, entonces, chao religión, será destruido. Cosas que sucederán, hermanos, en el futuro. Eso es lo que Dios quiere mostrarnos. Ahora les invito a dar gracias al Señor y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este libro de Apocalipsis que tú nos has dejado para poder nosotros entender lo que va a suceder en el futuro. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. A todos aquellos que están escuchando estos estudios, Señor, yo te pido que tú los bendigas, que ellos puedan sentirse bienaventurados, porque han leído, han escuchado y ahora lo han guardado en sus corazones para ponerlo en práctica. Tu palabra dice que ellos son bienaventurados. Bienaventurado eres, hermano, hermana, amigo, todo aquel que está escuchando estos estudios. Amén, amén. Que Dios les bendiga.